Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Astromostra, soy tu astrólogo de internet y estoy con el youtuber y psicoanalista licenciado Matías Tabil. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal, Gael? ¿Cómo estás? Yo estoy encantado de poder estar acá de vuelta con vos y con ustedes. Un placer para mí. Y estamos haciendo un video de introducción a lo que fue nuestra serie de videos del 2020 que le hicimos para mis Patreons, para mi suscripción privada. Vamos a hacer una pequeña introducción y una revisión de lo que fue la consulta astrológica, una cosa interseccional entre la astrología y cómo la astrología dialoga con otras disciplinas. Y hay un uso muy grande de la astrología terapéutica, de un uso de la lectura de la carta natal y cómo interviene el astrólogo cuando te analiza tu carta natal. Y me gustaba esta idea de pensar, bueno, ¿qué es la consulta astrológica? Y pensé en otra disciplina que piense las consultas y las relaciones entre personas. Y inmediatamente vino el psicoanálisis y toda la influencia y el aprendizaje que tuve viendo tu canal, viendo Asociación Libre. Entonces tratamos como de pensar, aunque sea como tres conceptos, tres ideas, y una charla, ¿no? Que son los apuntes que se van a encontrar, que son tres videos de apuntes, y una charla donde hablamos de muchos temas. Hablamos de transferencia, Una banda, sí. hablamos de cómo abordar la pregunta y qué es intervenir en una consulta. Leímos a Norberto Rabinovich, leímos unos primeros capítulos de El pecado original del psicoanálisis. Una introducción, un empiezo y un debate también. Un empiezo esta serie y como un pequeño debate sobre aquella discusión que tuvimos en realidad, pero tratando de pensar otras cosas después de eso, sobre el tema de las casas astrológicas. Y lo voy a plantear muy franca y rápidamente a mí, Do it. Cuando Louis Huber dice astrología psicológica, yo solo veo astrología, no, yo no veo que haga una cosa demasiado psicológica en mi opinión. A primera vista estoy como en queja con esa bibliografía. Surgió esta idea como de releer y de, a ver, vamos a estudiar esto que dice esta persona, y yo tengo un montón de preguntas para hacerte, y quiero escucharte, y quiero pensar este tema de qué es lo que, lo voy a decir así sin que nadie se ofenda, ¿qué caricatura de psicología cree que está haciendo la astrología cuando habla de... ¿Lo dije bien? ¿Qué caricatura de Sí, sí, psicología está caricatura, haciendo sí. la astrología cuando habla de las casas astrológicas así, ¿no? Me encanta que lo preguntes así llanamente, tipo directamente, porque me orienta mucho más para responder. Y bueno, yo vi el apunte que hiciste acerca de las casas astrológicas y creo que me faltaría muchísima información de astrología para poder entender bien de qué se trata y poder también decir, bueno, tiene tal cuestión psicológica en juego y que la verdad no lo sé, no puedo responder por Luis Huber. Pero por lo que vi que vos articulaste, que me encantó el video que hiciste sobre las casas, destacaste esta cuestión de el tema de cómo se da la energía, la influencia de una casa en conjunción con su casa opuesta, Sí. ¿no? Con la energía opuesta. Y me gustó mucho eso que ibas articulando porque según lo que yo pude leer de lo que me pasaste de Louise Huber, era que ella no lo dice explícitamente, No. sino que es una lectura tuya, esta cuestión de la oposición. Y a mí lo que me hizo pensar, que te comentaba y que abrimos ahora el debate, es que esta cuestión de estas oposiciones entre energías, supongo que es en astrología y cuestión planetaria que vos me dirás, para mí, si tuviese que decir qué fundamento psicológico tiene o digamos hacia dónde lo podría orientar yo para leerlo dentro de lo que es la psicología o el psicoanálisis, diría que es como una cuestión de lógica, como una cuestión conceptual de que está eh, organizado un poco como se estructuran los conceptos, según como se piensa en el estructuralismo sobre todo, de que los conceptos y los significantes, digamos, no vamos a meternos en ese punto, pero toda la red de conceptual que existe a partir del lenguaje Sí. se da por significaciones y definiciones recíprocas que se dan al mismo tiempo y en oposiciones, y que una cosa se define por su opuesto o en complementación con otra, con su opuesto, ¿no? Entonces, por Sí, pares ejemplo, opositivos, ¿no? Lo que pares decís. opositivos, tal cual. Entonces, cuando vos decís el día y la noche,
uno podría pensar que hace referencia a cosas de la realidad, porque uno dice existe el día, existe la noche, y sí tiene referencia a algo de la realidad, pero Lacan, por ejemplo, diría que son oposiciones significantes, porque en realidad no, dónde empieza el día, dónde termina la noche, o dónde termina el día, dónde empieza la noche, porque es gradual esa transición, ¿viste? Hay como un montón de grises, pero en una cuestión significante uno dice, bueno, esto es el día y el día es lo que no es la noche. Y uno Sí, no podría entender lo que es el día si no claro, existiera la noche. claro. Entonces, como que esos dos opuestos se definen entre sí, y es una cuestión lógica, diría. ¿No? De la misma forma como, según lo que vos articulaste, por ejemplo, la energía de la casa uno de Marte, que es el yo, el narcisismo, qué sé yo, está en oposición a Libra, que sería el tú o lo colectivo, el acuerdo y qué sé yo, y es una cuestión casi conceptual lógica que yo es lo que no soy, lo que no es tú, y lo que Sí, no es, no sé, lo colectivo, o me resonaría que podría ir por ese lado, ¿no? Como de que hay una cuestión de entendimiento estructuralista, casi diría, de sí. esos conceptos. Tradicionalmente nosotros siempre vamos a escuchar en la astrología que los astrólogos y las astrólogas van a nombrar al sistema de casas como la totalidad de las experiencias del individuo. Y es bastante ambicioso poder creer que podemos dar una totalidad de las experiencias del individuo, y mucho menos que un sistema de casas, que es el Placidus, pero hay varios sistemas de casas, esa es la parte más inquietante de todo, donde Mirá vos, hasta incluso cambian las cúspides de algunos puntos de tu carta, hay varios sistemas. Ahora está de moda la astrología helenística y volvió de moda un sistema de casas iguales, todo igual, mirá todas las casas vos. iguales. Sí, la hoja y su reverso, podríamos decir también, ¿no? Como esta sensación del reverso de esa relación donde aquello que es casa uno Aries, esotéricamente pensándolo como una energía más Aries, está opuesto a su energía Libra, que sería como los otros. Ujú. Presentaría algún tipo de conflicto, presentaría algún tipo de oposición también, literalmente, o de diálogo con eso, y estructuraría como en esos cuadrantes sobre el cielo y sobre el oeste y el este y el oeste y cómo estaban las cosas, que se une esa posición relativa a la Tierra, ¿no? Porque siempre estamos en el sistema geocéntrico, además, no estamos en el dato astronómico, sino en el sistema geocéntrico, que lee el dato astronómico de Claro, en otra relación a la forma. Tierra. Claro. La Tierra Ujú. como la perspectiva de la Tierra como la que Como manda. observador, claro, Claro, como, porque sí. es todo en medida a mí también, ese sistema de casas que implica el este y el oeste de la mañana, según cómo estábamos con respecto a eso, algunas características estarían más por aquí o más por allá. Esto se ve con el sol, si tengo el sol arriba, si tengo el sol abajo, si tengo el sol sobre un sector sobre el otro. Y también hay toda una lectura con la que yo no estoy de acuerdo de otras astrologías que son contemporáneas, que usan el sistema de casas ya directamente para un diagnóstico, en mi Diagnóstico, opinión. Sí, para diagnóstico. No, 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 tipo, porque el sol está en la 12, el sol está en la 12 y vos vivís esto. Vos siempre vas a vivir las experiencias así. es determinante. Yo no sé si es determinante, pero seguramente baja un tipo de afirmaciones con una categoría de verdad, Claro, solo por sí. la posición de la casa. En mi práctica astrológica, en la consulta astrológica, trato siempre de invitar a elaborar con metáforas y preguntas algunas cosas de la carta, porque creo mucho más en el interrogante que en la afirmación, sobre todo en temas Eso está astrológicos. buenísimo. Eso está buenísimo y bueno, si la gente ya vio, digamos, lo que nosotros hablamos de la consulta astrológica, de la consulta psicoanalítica ahí en diálogo, eso totalmente, ¿no? Como que el interrogante es algo fundamental de, por lo menos como yo practico el psicoanálisis. Cerrar las cosas, viste, y afirmarlas, puede ser útil, pero en general es bastante peligroso y hacer preguntas en general permite mucho más elaboración y que pase algo, ¿no? Sí, me pasa eso por un lado, con el tema de la pregunta y con el tema elaborativo,
que las otras personas tengan como cierto lugar donde yo me retiro para que hablen, me cuenten Claro, o desarrollen claro. alguna pregunta que yo hice, porque yo tampoco puedo estar arriba de la persona, no porque tu Sol en Aries, porque tu Venus en la 4 y 4 en la 4 y la 2, ¿no? Entonces lo numérico, el dato, el palabrerío, el hablar en planetario, hablar Ujú. en ese estado de jeroglífico astrológico, puede ser muy impactante y la otra persona se queda saturada, pero se queda como, "Ah, ¿qué pasó? No entendí nada, pero me encantó", te dicen. ¿No? Si, cuando Claro, pasan esas cosas, ¿qué significa eso? No te dije una claro. pavada en todo caso, tal vez. No, no, a ver si entiendo de dónde vas, que es algo así como la posición del astrólogo de demostrar saber, suponete, o viste, de que puede tirarte verdades así como medio predecir o leer cosas que vos no le dijiste por tu carta, como medio luciéndose el astrólogo, que capaz tiene un efecto de fascinación, como decís, pero a la persona no le produce nada con lo que pueda trabajar, que bueno, no sé, la palabra trabajar, bueno, después veamos qué significa o cómo la querés pensar, pero que sí, que lo que yo entiendo es que capaz a vos te gusta más agarrar elementos de la carta para empezar a investigar sobre la persona. Investigar en Sí, el sentido de que la otra persona también tenga un rol activo y pueda aportar lo que le resuena de lo que vos decís y ahí ver qué sí, sentido tiene esa energía en su vida, suponete. sí, Ese, sí, sí. Y a veces ni siquiera es energía o tono o estado de ánimo o temperamento o estilo de cosas. A veces es un escenario, es un ámbito, ni siquiera es algo propio, a veces es un ámbito al que voy, un modo en el que me tratan. Yo, por ejemplo, voy a mm, contar una infidencia, pero yo, por ejemplo, a veces me pasa que yo me suelo dar cuenta si a la persona le gusta eh, llevarle la contra a la gente, o le gusta escuchar, o le gusta más hablar, como que a veces registro algo por la posición de la luna, por la posición de Mercurio, por cómo está la persona, si el sol está muy afligido, si el sol está muy tranqui, si el sol está muy exaltado, si el sol está muy tranqui o no. Yo a veces me doy cuenta como, ¿y a vos te gusta llevarle la contra a la gente? Puede ser. Le hago esas cosas, esas preguntas, a ver qué pasa, eh, porque son como pequeñas inferencias de cosas de comportamiento. Pero si yo fuera estricto con esta afirmación que digo, la persona me diría, no, yo nunca le llevo la contra a nadie, ¿entendés? Entonces es como que se muerde la cola un poco también ese tipo de afirmaciones, como que estoy esperando que el otro verifique o no verifique un dato, que yo estoy sí. trayéndolo como si fuera una verdad científica que el otro tiene que contrastar. Por eso es muy difícil decir, bueno, ¿cómo te describo? ¿No? O sea, ¿qué es describir cuando leo una carta natal? ¿Qué es Está bueno lo que describir? planteas. ¿Y qué es darse a Claro, conocer durante una consulta de carta natal también? Porque el otro tiene claro, que tener ganas de meterse. tal cual. ¿Y cuál es el objetivo? Y me sale preguntarte también ponerle, si vos, si vuelvo a traer la palabra a trabajar, ¿no? Pero si vos, dentro de lo que describís de la otra persona o de lo que le presentás de su carta, querés trabajar un punto, ¿cómo identificás cuál es el punto a trabajar dentro de toda la información que hay en la carta? O sea, ¿cuál es el punto en conflicto, por ejemplo, ¿no? Me hace pensar en lo que capaz podría pasar en la consulta psicoanalítica, la compulsión a la repetición viste los síntomas o digamos lo que viene del inconsciente que el sujeto repite y como que le gustaría no repetir y que también pregunta como yo voy a tener este síntoma siempre me va a pasar esto y son preguntas complejas, viste que no sé si podría resumir todo lo que podría estar en juego ahí ahora. A ver, si entiendo bien esto que vos decís como de dónde está parado el sujeto, es como que esa misma repetición la puede vivir como sufriente desde una posición que capaz es la que viene de su familia de origen, pero digamos, cuando el sujeto logra hacer las paces con ciertas cosas que quizás sí van a estar siempre, puede vivirlo distintamente, puede vivirlo no sufriente, puede incluso disfrutarlo. Sí, y en ese sentido, cuando vos me preguntabas cómo hago yo para leerlo, bueno, en principio el interrogante como bandera para entrar a cualquier lado porque no tengo ninguna certeza ni ningún diagnóstico que bajarle. Y lo otro es que yo trato de relativizar al máximo el condicionamiento de la información de las casas.
¿Y qué claro. miro? Miro las figuras, miro las formas, las conexiones entre los planetas, las figuras geométricas entre los planetas y los temperamentos, si algo está siendo estimulado o si algo no. Y con el tiempo, esto me pasó, hoy me di cuenta, hoy terminé, me estaba haciendo un té después de terminar de atender, antes de que empecemos el Zoom, y pensé, yo le dije, esta persona había atendido dos personas con Venus en Pisces, y dije, no le dije a ninguna de estas personas soñadora, romántica, no sé qué, y era como, qué bueno que me ahorré todos esos adjetivos que se les suele, sino Sí, sí. una carga malísima, como, Géminis es doble cara, Leo es creído, Escorpio te traiciona, Escorpio, no sé qué, no sé, lo que sea, bla. Eso Capricornio es frío, Cáncer le encanta ser mamá, ¿no? Remite como de vuelta a esos adjetivos, categorías, identificaciones. diagnóstico. Claro, claro. Es que muy fácilmente supongo que la consulta astrológica se puede volver como otorgando como varias posibilidades de identificación del sujeto, ¿no? Y que quede petrificado en alguna de esas identidades. Ay, no. Eso es lo que le preocupa, Dijiste la ¿no? palabra petrificado y me dolió en el corazón. Es que yo me Odio doy esa cuenta, palabra, no. es que yo me doy cuenta cuando, por las cosas que hemos hablado al respecto, que la astrología se vuelva eso, como un posibilitador de identificaciones petrificantes para el sujeto. Sí, y hasta incluso peor, que uno termine autocondicionado porque se supone que como soy Capricornio me tiene que gustar trabajar. Claro, claro, exacto, exacto. Que se vuelva una demanda. Peor que peor, al revés total Ujú. de lo que es la habilitación, de lo que es la asociación Entiendo. libre y la metáfora y la construcción de la identidad, que es siempre social. Y que además, lo que tiene además eso es, bueno, como muchas otras cosas, ¿no? Pero que, por ejemplo, tu sol es tu sol y va a ser siempre tu sol. O sea, no lo puedes cambiar. Entonces vos vas a ser Capricornio toda la vida. Y si estás identificado o sentís una demanda que Capricornio tiene que ser de determinada forma, puede ser peligroso. La astrología tiene más riesgo en ese sentido, porque yo como psicoanalista estoy en un rol un poco más pasivo en la consulta. O sea, el sujeto cuando viene a consultar, primero, no digo en el 100% de los casos, pero en general, viene con un conflicto a resolver. Entonces ya de por sí viene a resolver algo y yo estoy en un rol de escucha y de que el sujeto despliegue y yo intervengo. Puedo intervenir con afirmaciones, pero sobre todo trato de abrir con preguntas o señalamientos que, al contrario de condicionar, como que van desplegando y hasta capaz diluyendo cosas que ya están petrificadas, ¿no? Como con preguntas o con afirmaciones, con contradicciones, con marcar contradicciones, al sujeto lo hace. El astrólogo supongo que tiene más complejidad porque no está en un rol pasivo en la consulta, sino que al revés, lo consultan y esperan, digamos, el marco de cómo está estructurado el encuadre de la consulta astrológica es, acá está mi carta, empezá a hablar de mí. Entonces, mucho más fácilmente puede caer en un lugar de afirmar verdades o de demandar al sujeto o de petrificarlo con los Con una lista de adjetivos. adjetivos, con una lista de Claro, adjetivos. claro. La astrología del elogio, la astrología del narcisismo, la astrología de solo tengo cosas increíbles para decirte, y que es ese chiste que por suerte está muy extendido en la cultura popular, que es esa idea de que todo el mundo en su vida pasada fue rey, reina, faraón, no sé qué, nadie pobre, nadie clase obrera, nadie clase trabajadora, nadie un campesino y listo, no, no, todo el mundo, uy, no, vos en tu vida pasada, Cleopatra. vos en tu ¿Cuántos vida... fueron Cleopatra? 1 millón de personas. Mi error. Eso es total. Y yo como leonino, debo decir que me encanta que hablen de mí ni hablar. O sea, y supongo que mucho. Yo creo que igual en la consulta psicológica, psicoanalítica, también hay algo de que la persona va con la esperanza de que le digan, che, no, la verdad tu psiquis es increíble y qué sé yo, pero creo que en el astrólogo más. Eh, pero mira, tengo esta curiosidad, esta intriga. Cuando te consultan astrológicamente, en general es por una cuestión así narcisista, digamos, de que quieren el elogio, eh,
¿Es porque quieren ver qué onda? ¿O te consultan porque tienen algo que resolver? Eso me preguntan en el encuadre de mi consulta. Yo la primera pregunta que les hago, y con eso se presentan en general, es ¿por qué la astrología? ¿Por qué hablar con un astrólogo? Buena pregunta, buena Y esa pregunta. palabra es la palabra del encuadre. O sea, el encuadre de la consulta astrológica, bueno, acá en el apunte de la transferencia van a poder ver un montón de cosas, porque el encuadre es el que va a terminar no, a terminar no, a empezar desde qué lugar va a ser el diálogo. Si yo soy Exacto, un exacto. iluminado, si yo soy un iluminado y que estoy allá arriba y vos estás acá abajo no sé qué pensás de eso. No, es que tal cual, es que me doy cuenta que esa es tu inquietud. Y me parece, como te dije, o sea que hay más dificultad para la astrología para poder lograr una cuestión, no sé si horizontal, pero no caer en ese peligro de que el astrólogo sea el portador de la verdad y que baje línea y que el otro solo escuche y esté en un lugar pasivo. Me parece que hay más dificultad para la astrología para Sí. lograrlo que en el psicoanálisis. Por cómo es el encuadre, por cómo es el vamos. Después está llenísimo de psicoanalistas que se ponen en ese lugar de saber y digamos, y pasa todo el tiempo y en todas las disciplinas, pero por cómo es el encuadre de la consulta astrológica me parece que está más complicado. Y porque no tiene pruebas contrastables, además, también, en realidad, porque no tiene fundamento para decir, ¿es porque el sol estaba en Aries? ¿En serio? ¿Con eso y listo? ¿Con eso y listo sabes que soy impulsivo y nada más? No, no es un gran fundamento ese, en realidad, ni siquiera es causal, ¿no? O sea, Claro, pensando en cómo lo quiere pensar la ciencia, ¿no? O sea, dame un saber que yo pueda contrastar. Si yo no lo puedo contrastar, entonces ¿cuál es el fundamento de este saber, ¿no? Que es lo que le dicen a la claro, pero astrología siempre cuando la quieren bajar. ni hablar, pero digamos, la persona que va a consultar a un astrólogo en general está dispuesto a explorar algo que no esté 100% respaldado ahí por la experimentación científica y qué sé yo. Es que lo que hay en la consulta astrológica no hay en ningún lado, y ese es el bastión que para mí hay que enriquecer y reclamar. Eh, claro, pero para mí, o sea, lo mismo le dicen al psicoanálisis en muchas cosas también, ¿no? De que es una pseudociencia y qué sé yo, y justamente me parece en muchos puntos. eh, pero eso no quiere decir que no tenga ningún valor. Y por ejemplo, esto que vos decís, a mí me hacía pensar un poco en, no sé si ya lo mencioné en las charlas que tuvimos antes, pero en técnicas proyectivas. No Viste, las conozco. técnicas proyectivas son técnicas psicológicas que muchas se hicieron en relación a la escuela inglesa de psicoanálisis, que es, por ejemplo, no sé, el test Rorschach de las Me manchas, por encanta, ejemplo, sí. ¿no? Es Está verdad, buenísimo. ese es el nombre técnico correcto, técnica proyectiva, es cierto, sí, 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 La sí. técnica proyectiva, ¿por Sí, qué se sí, sí. llama proyectiva? Porque Sí, te dan sí, sí. un estímulo que es bastante abierto Sí, sí, sí. y vos proyectás sobre eso algo y vos lees lo que la persona proyectó. Entonces Proyectó, claro. te muestran una mancha. O sea, ahí, por ejemplo, el terapeuta, no me sale, el que está tomando el test, digamos, es activo porque está dando el estímulo y la otra persona responde con lo que ve en la mancha. Entonces, son proyectivas porque uno piensa que lo que la persona responde acerca de esa mancha habla de su psiquismo y de lo que le pasa. Entonces, es como algo abierto, metafórico, como vos decís, artístico, como que puede ser leído de muchas formas. Entonces, eh, depende de cómo lo lea, uno puede hacer trabajar al sujeto. Entonces, es como una mezcla de lo que es activo de parte del terapeuta, pero que hace que aparezca también cierta actividad de parte del sujeto y que aparezca algo de su subjetividad porque hay mucho espacio para qué es lo que podría salir de ahí. Para Para elaborar. significar, para nombrar. Entonces vos capaz, desde las casas y desde los astros, capaz terminás nombrando cosas que son suficientemente abiertas como para que la persona le resuene cómo esa energía puede estar jugando digamos, en su vida y pueda hablar al respecto. No sé, me imagino. Eso es
Entonces, en ese sentido, para mí, lo de las casas astrológicas tenía como una cuestión como inquietante, porque yo pensaba, bueno, si se supone que yo puedo nombrar tales o cuales temas psicológicos, ¿no? Como promete Luis Huber en la tapa del libro, unos temas psicológicos solamente a través de las casas, descubrimos después que usa una lógica de pares opositivos, que en realidad son pares astrológicos opositivos, Ujú. porque no está justificando nada del desarrollo psíquico de todo eso, porque además es la foto de los planetas en el día del parto. Ni siquiera hay Claro. lenguaje en ese momento todavía. Te acaban de cortar tu cordón umbilical. Y vos decís como que, o sea, vos te enojás con Louis Huber de que decís, che, esto de psicológico no tiene nada, esto es Sí, puramente de astrológico. psicológico no tiene. Pero igual vos me hiciste pensar que algo tiene. Cuando me explicaste esto del lenguaje, me acordé de Lacan, me acordé de Saussure, y dije, puede ser que estén como revirtiendo esto para poder ampliarlo. Entonces me gustó más tu mirada sobre el sistema de casas, acá está el apunte, eh, porque me hizo darme cuenta que, claro, que tal vez lo que ella estaba tratando de proponer con eso, acá ya inventando yo, tocando la guitarra Y así, yo también, o sea, lo que te digo también, o sea, es como, tal vez ella estaba proponiendo abandonar las rigideces de que el sol en una casa es esto, y es como, no, hermano, el sol en una casa, pero el sol en todo el diálogo con toda la carta. nuestra cultura está hecha así también, ¿viste? Sí, Un poco lo que plantea el estructuralismo es que antes de, de cualquier vivencia que uno tenga en la vida, el ser individual, digamos, ya por el hecho de habitar el lenguaje y que el lenguaje esté constituido por estas construcciones conceptuales, de históricas además, opuestos, históricos, larguísimamente históricas, claro, sí. ya te trazan como si fuera un terreno simbólico por el que uno va a transitar y se va a encontrar con ciertos conflictos. Entonces, suponete, por lo que entendí de lo que vos explicabas, es obvio que va a haber un conflicto por cómo está estructurado el universo simbólico entre la energía de Géminis, de lo que es el lenguaje y el saber que ya está dado ahí, que ya está prearmado, no me acuerdo cómo lo dijiste, y el hecho de subjetivo de poder inscribir una palabra propia o tomar una posición como que, si entendí bien, es un poco la energía de Sagitario. ¿No? Como que va a haber algo que resolver seguro entre esas dos polaridades, entre el otro, diría Lacan, digamos, el universo del lenguaje, y cómo lo puede habitar un sujeto para no quedar completamente alienado de eso, capturado, y que pueda tener también una palabra. Sí, no, y además Sagitario es súper importante ese sector, no solo porque la tradición siempre lo nombra como el más feliz, todo lo que está en Sagitario es bárbaro, tiene un prejuicio positivo con eso, pero porque Sagitario, entre otras cosas, es la perspectiva sobre la libertad del individuo y la sociedad, ¿no? Mirá, mirá. Sí, Pero cómo introducir su verdad en el campo del otro. para que quede claro, se va a ver un poquito desprolijo, pero no me importa, espero que no arruine el plano, que es justamente como lo piensa Eugenio Caruti, que es justamente Eugenio Caruti, que es la idea de que hay un centro en la carta, ya no tanto los ángulos de la carta por afuera, sino un centro de la carta, a ver si puedo dibujar. ¿No? Muy fino. Entonces ya no es tanto mirar los ángulos y las posiciones que podrían estar aparentes en eso, sino pensar un centro imaginario de la carta que se conecta con una periferia de la carta, ¿no? En este sector sur de la introspección y externo de la interacción, radialmente como un centro y una periferia o distintas periferias concéntricas. Cito Caruti, lo importante es que lo que está en el centro es exactamente lo mismo que está en las periferias, solo que en otro estado. Un mandala implica el despliegue de un centro en una periferia y a la vez implica la disolución de la periferia en un centro. O sea, integrar unas experiencias externas y elaborar de adentro para afuera también otras a mi mundo, ¿no? O sea, lo que yo tengo para dar al mundo, ya no lo que siento del mundo que me dieron a sentir, sino lo que yo tengo para dar al mundo. Las dos cosas son lo mismo, se despliega un centro amorfo y toma una cierta forma en la periferia y aquello que está en el centro, en la periferia es desplegado. Aquello que está en el centro implicado, en la periferia es desplegado, ¿no? Casi como un movimiento muchísimo más
Claro, está bueno, es como claro, el dinamismo de la interacción entre las casas o las energías, no sé cómo llamarlo. Aparecen estas cosas, ¿no? Como yo soy, yo tengo, yo pienso, yo nutro, yo disfruto, yo sirvo, yo comparto, yo circulo, yo exploro, yo alcanzo, ¿no? Cuando ya en la Ujú. antigüedad también estos sectores también eran nombrados así. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, digamos, no? O sea, en este caso esto es de vuelta una recuperación de la tradición helenística como más antigua, como tratando de hacer lo mismo que sería un horóscopo griego, pero en el siglo XXI, con unos nombres horribles que yo no concuerdo con esa lectura del nombre de las casas astrológicas, pero ¿qué diferencia habría en esa lectura de las casas astrológicas del modelo del siglo VIII al modelo del siglo XX? Que está pensando la autora. ¿Qué significaría esa diferencia o esa diferencia? Porque después de todo, la astrología tiene progresos, pero no cambió tanto. Porque los encuentro dicotómicos, opositivos, Mm, estructuralistas en el peor de los casos. O sea, ujú. nombrar ya como, bueno, en el peor de los casos, binario, ¿no? También, un sistema Claro, claro. binario. En un sistema binario. Por último, yo quería recordarles que también se pueden encontrar con un video sobre el canal de Matías que se llama Una fantasía de seducción. Es una charla que tuvimos sobre un video increíble que se llama Fantasía de seducción, que es increíble, de un caso por caso, bien específico. Ustedes saben que el psicoanálisis trabaja mucho con el caso por caso. ¿Qué pensás vos del caso por caso? Así como para que la Oh, gente qué buena pregunta. entre en el caso por caso y sobre todo de ese video y de nuestra. O sea, porque en realidad es como un elogio a tu canal, ese sector, pero en Gracias. principio analizamos un montón de cosas sobre ese video juntos charlándolo y después lo pueden ver al video que está buenísimo. ¿Qué pienso de caso por caso? Bueno, gracias por lo que decís y por invitar a la gente a chequear el canal y el video. Me parece que el caso por caso es algo muy propio del psicoanálisis y que tiene muchísimo valor, porque el psicoanálisis es una disciplina que intenta siempre poner el foco en lo que es particular, lo que es singular, ¿viste? En lo que, en hacer aparecer al sujeto, cosa que no es fácil porque la tendencia es, o sea, y la patología para el psicoanálisis está en la alienación, ¿no? En que el sujeto no tenga esa expresión, su palabra, digamos, o que no pueda aparecer esa verdad. Y el psicoanálisis intenta hacerlo por todos los medios, por eso el caso por caso es tan importante, porque el caso por caso, ¿qué significa? Que no te voy a meter en la misma bolsa que un montón de cosas, sino que te voy a escuchar a vos específicamente y intentar como encontrar lo singular, ¿no? Y no caer en otro tipo de alienaciones. Pero también me peleo yo con eso porque se hace abuso de ese concepto del caso por caso y muchas veces en psicoanálisis se pierde mucha rigurosidad teórica y técnica porque el caso por caso opaca todo, ¿no? Entonces no te pones a pensar en los casos en general y en lo que puedes deducir de las similitudes en los casos y en lo que se puede aprender Porque de tienen en común los casos, ¿no? en Sacar común. como un universal de la repetición. No, entonces Claro, no, sin universales porque es todo caso por caso. Pero a es la vez todo caso por también, caso, claro, se vuelve algo muy demasiado laxo y ya me parece que pierde mucho, o sea, el riesgo es que no se pueda generalizar nada. Para mí también tiene muchísimo valor la generalización. Cualquier teoría científica se basa en la generalización. Y el psicoanálisis está lleno de en sus generalizaciones leyes, también. claro, en las leyes que Claro, son o una sea, forma de, sí. si nosotros decimos que los sujetos están alienados a ser el falo del otro, eso es una generalización. Antes de yo escuchar la singularidad del sujeto, de en qué lugar se alienó a ese punto, dónde está el conflicto, qué sé yo, eso es completamente caso por caso, pero hay una generalización de trasfondo de que es que yo pienso que ese sujeto está alienado a este lugar y que tiene que aprender a correrse, tiene que separarse. Eso yo estoy O otro, esperando todo el tiempo que confirme lo que yo ya pensaba cuando entró a la consulta.
Antes de Claro, que entre, yo ya no, claro, seguro, este está alienado, este está alienado. Entonces, no sabés si está, o sea, no sabés nada, pero uno esa supone que sí, confirmación, pero tiene que sí, ver dónde. claro. Pero ponele, si uno dice, o uno habla en psicoanálisis, y creo que esto cualquier psicoanalista estaría de acuerdo, ¿no? Si uno habla de neurosis obsesiva, está haciendo una generalización, está diciendo, hay tipos de sujetos, hay personas que tienen estas características de personalidad y en general tienen, no sé, tal tema con la agresión y tienen tal tema con el ahorro y tienen tal tema con el orden y es una clasificación general, digamos, de tipos de personalidad, podríamos decir, o digamos, discutible, que también tiene muchísimo valor para mí. Para mí se tiene que dar ese interjuego entre lo que sería la generalización, que para mí está del lado del saber. Entonces tiene que haber un interjuego, un diálogo entre las dos cosas. Es un equilibrio. Y eso yo creo que es en todas las disciplinas. Bueno, la astrología Esa más es mi que... opinión del La caso astrología protagónico. para mí, por eso siempre se piensa como que es medio la madre de todas las ciencias en ese sentido, porque es la que propone la generalidad absoluta. Absoluta, tal cual. Imagínate esa generalidad absoluta que tenemos 12 arquetípicas con 12 combinaciones, miles de millones de combinaciones, pero tenemos 12 con 12 y con eso nos arreglamos para ajustar todas las cabezas a este sombrero, Es ¿no? verdad, es verdad. Y me gusta esa idea del caso por... Bueno, es que, no, ¿ves? Por eso había que hacer la consulta astrológica con vos, Martín. Por eso había que hacerlo. Claro que sí, claro que estamos yendo a la dinámica y estamos yendo al caso por caso para poder reponer en perspectiva esas reglas, digamos, ¿no? Que como justamente los críticos últimamente lo vienen llamando, un esencialismo de la astrología, ¿no? La esencia de Leo, la esencia de Capricornio. Como si hubiera una verdad y en esa verdad habría una garantía, que es el gran problema de la posmodernidad. Quería cerrar nuestra conversación de hoy medio como también invitarlos a que vean la consulta astrológica, estudiantes de astrología, diletantes del psicoanálisis, gente de la Nación Libre, le mandamos un beso a la Nación Libre, siempre. Quería cerrar con una pequeña cita, como, no sé, para pensar un segundito, nada más, una pequeña cita medio intensa de qué es lo que pasa cuando estos dispositivos, como puede ser un sistema de casas, como puede ser un tipo de lectura, como puede ser alguna corriente de la astrología que regula, que limita, que diagnostica, que llama a las cosas así, con estos tipos de dispositivos en realidad también vehiculizan un montón de otros temas. Y vamos a citar a Theodor Adorno, que es un filósofo bastante zarpado, que me imagino que todos conocen. Sí, Eh, las funciones latentes de las supersticiones son para Adorno la astrología es una superstición de segunda mano. Las funciones de latentes segunda mano, mirá, de segunda interesante. mano, sí, de segunda mano. Las funciones latentes de estas supersticiones son exagerar o desvirtuar los fines subjetivos del yo. Por ejemplo, calmar ansiedades, cuando alguien ve que su mundo temblar y dice, ay, que el astrólogo me diga algo, ¿no? Bueno, calmo sus ansiedades y angustias, o exaltar el narcisismo, ¿no? Elogiar, 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 elogiar. Pero también tiene fines ocultos, entre ellos el logro del control social persuasivo y la búsqueda y consecución del conformismo económico y social de las masas. ¡Qué Eso es fuerte! zarpado, eso es muy zarpado. Toma un tiempo que decante, porque parece muy apocalíptico como lo plantea. Pero yo me pregunto realmente, ¿no? Esto ya no es ni en la práctica que vieron en este canal de astrología, sino en la práctica de tu experiencia de leer ciertas astrólogas en internet, de leer ciertos libros de predicciones, de tu propia relación, si hubo alguna vez cierto conformismo, si te propuso la astrología que te conformes con lo que ¿A había. mí No sé, o a la gente? no sé si a vos, pero digo, la experiencia de cada uno. Yo en personal, yo jamás he bajado esa línea, a menos no conscientemente, tal vez inconscientemente lo habré hecho, supongo, no sé. No, es que yo te iba a decir justo que, a ver, mi experiencia, primero con el tanque, que es un amigo que le gusta mucho la astrología, que siempre Tank. me ha hablado, después gente que han dado alrededor mío que le interesa, pero así consulta astrológica yo hice con vos, la única que hice. Y,
y para nada fue así, o sea, eh, doy fe acá para la gente que mira que nunca se hizo una consulta con vos, digamos, al contrario de calmar mis angustias, yo me acuerdo que al contrario que tocaste, por ejemplo, este punto de mí, Marte en Aries en conflicto con el Venus en Cáncer y el Neptuno y qué sé yo, y tocaste unos puntos que yo estaba justo en conflicto en ese momento y que estaba atravesando, y eso no me alivió, me pusiste el foco, digamos, en un punto que estaba en conflicto para mí. Decilo, no me voy a ofender. Pero me parece positivo y parecido a lo que podría pasar en un análisis que te ponen el dedo en la llaga y te dicen, che, esto, acá hay un conflicto, acá hay algo a resolver, ¿no? Y en ese sentido no fue un paliativo para mí, no fue algo que alivia, al contrario, que te invita a trabajar. Así que yo pienso que no necesariamente la astrología tiene que ser algo que calme la angustia y que alivie la ansiedad. Como podría ser cualquier cosa que te dé respuesta a cosas que te angustian y de repente dicen, bueno, no, pero eso es por esto. Y como vos ya tenés una respuesta, no te invita a examinar mucho más nada y vos decís, no, ya entendí por qué es por esto y funciona como algo que uno se puede decir a sí mismo para no hacerse preguntas y para no elaborar nada. Tranquilamente puede funcionar como eso, como también puede funcionar el psicoanálisis, porque Claro, como la el psicoanálisis, confirmación, claro, la confirmación de lo que yo todo ya creía esto, ya, buenísimo. exacto, el psicoanálisis muchas veces puede funcionar así, de gente que puede pasar y digo, no estoy exento, digamos, yo trato de no practicar así, pero puede pasar, a veces uno no se da cuenta, pero sí sé que de que muchos psicoanalistas pueden llegar a practicar, eh, como como explicando todo por qué sucede, pero nunca cambia nada, ¿viste? O como que el sujeto obtiene muchas respuestas de por qué le suceden las cosas, pero no cambia nada, No, lo cual para mí habla también de que en realidad no son explicaciones no, verdaderas, claro. pero puede funcionar como una cosa que alivia la ansiedad y la angustia. Sigo con Adorno. La astrología no es tanto una manifestación colectiva o bien un sistema de símbolos de la dependencia del individuo con los otros, de sus sentimientos, de su narcisismo, sino una verdadera ideología organizada, sostiene Eso Adorno. es re fuerte. Me encanta eso, porque si lo evidencia, es porque se puede transformar también, ¿no? Una verdadera ideología organizada con el fin de lograr su dependencia de los valores sociales importantes para aumentar su conformismo con este sistema de pautas culturales y patrones de conducta. Entonces, claro, una persona, esto que hablábamos de la casa 7 que es la pareja, una persona que no tiene pareja, pero tiene planetas en la casa 7 está haciendo algo mal. Una persona que tiene muchos planetas en la casa 10 del trabajo y no trabaja, está haciendo algo mal, ¿no? O sea, porque parecería como, no, pero la casa del trabajo es para que vos tengas un patrón y seas un empleado, ¿no? Pareciera, ¿no? Pareciera Claro, esconderse. claro. En distintos siglos ha cambiado esta lectura como han cambiado todo esto, pero más o menos pareciera, ¿no? Nosotros lo arrebatamos al capitalismo, pero hubo otros sistemas económicos, ¿no? Por lo tanto, acá habla de la gente adicta a los horóscopos, habla él, acá, ¿no? Pero yo no creo que exista hoy una adicción a la astrología. Creo que la astrología, en todo caso, podría ser más. Adorno, termino, considera que los astrólogos saben muy bien cómo conectar los dos niveles de representación, validando de esta manera una forma de conocimiento irracional y misterioso que justo por escasa o nula lógica, me encanta eso, ayuda a penetrar entre los públicos y las masas de la sociedad de consumo. La astrología recubre claramente una ideología social. O sea, la astrología es en realidad un glaseado, un sugar coating, como dicen los yankees, como algo que te lo vende dulce, que es mucho más amargo, que es tu manera de Mm. adaptarte. La astrología recubre claramente una ideología social, la de la necesaria reproducción del estatus social que dentro de la estructura sociocultural ocupan los individuos que usan cotidianamente el artilugio astral, seguramente sin capacidad ni aspiraciones a una movilidad social ascendente ni a la elevación de su nivel cultural. Alta verdad. Alta bardeada, ¿no? Me encanta que traigas estas cosas que cuestionan tanto la astrología.
Acá hay gente que está fumándose una charla psicoanalítica técnica, larga y Sí, profunda, porque hay algo sí. más para aprender y hay algo más para ver. Entonces ahí, bien Adorno, está bien, leíste bien tu época, pero se pudo seguir creciendo. Y después, el horror que produce cuando tiene razón. Porque lo escribió hace No, 70 años. sí, sí. No, un capo total. O sea, bueno, ahora charlaremos un poco de qué pensás al respecto, que yo creo que vos vas a poder eh, aportar más a esto que yo. Cuando él habla de estos dos registros no sé cómo dice, que articula la astrología, no sé cómo dice, ¿tenés idea qué dos registros habla? Y para mí es el de que por un lado te dice, confía en tu intuición, y por el otro lado está diciendo como, no importa, o sea, es como, no es en tu inteligencia, ¿no? O sea, no es Que en... te vende gato por liebre, digamos, Que te como vende grato que por que hay dos registros a la vez, ¿no? Que está el consejo y la estructura social a preservar conservadora, y arriba aparece que te está dando un lenguaje poético entiendo, claro, en como que más cara, ¿no? Eso es lo que yo te entiendo de los dos. enmascara la sumisión, digamos, haciéndote creer que en realidad no estás haciendo eso. O sea, no es un sometimiento directo, es un sometimiento enmascarado. Me parece que creo que le está dando como una entidad que no tiene también ese nivel de efecto que él presupone, que la astrología presupone, que enunciativamente quiere decir, ¿no? Eh, sí, sí, pero pareciera como, sí, como estar como infiltrando, porque desde ya que hay un método para crear subjetividades a la hora de intervenir sobre el otro también. Y si yo te digo que los cánceres son llorones, en este mundo estoy creando una subjetividad. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Qué pasa con los 11 signos que también necesitan llorar, tal vez? Si no tienen nada en cáncer, cagaron. Y eso de que los mantiene como en el status quo, digamos, ¿cómo pensás que la astrología puede aportar a eso? O sea, que podría ser así. Eso es muy complejo. Eso es muy complejo, porque por un lado también pareciera estar subestimando, subestimando lo costoso que es adaptarse a este sistema para las minorías, para los oprimidos en general. Está bueno Entonces, eso. casi que plantearía a veces, y esa es la gran pesadilla tal vez, ¿no? Como plantearía ahí como, ¿a quién estás mandando a adaptarse al sistema social? No lo está pensando así él, pero yo lo pienso y digo como, bueno, ¿qué es entrar en el estatus social si sos una persona trans, una persona de color, un migrante, venís de una caravana? Un montón de otras condiciones que harían que tu horóscopo no sea como conseguirte un trabajo. Sí, sí, conseguirte un trabajo mientras haya cupo. Mientras haya cupo, o sea, mientras no haya transfobia de parte de mis empleadores, mientras no haya racismo, no haya colorismo en este sistema. Entonces ahí es como que en realidad es perverso que la astrología borre los sesgos también. Y me parece que Adorno plantea eso, como acá hay un sesgo, un dispositivo, una tecnología, y esto está creando una subjetividad. Está re interesante y pensaba esto también que mira, según cómo a veces se toma la astrología y que vos también lo trajiste de esta charla y lo hemos hablado, creo, en los videos anteriores y lo hemos hablado personalmente también, que la astrología tiene como un lugar como apartado de lo validado socialmente, vamos a decir, ¿no? O científicamente o qué sé yo, pero acá uno está diciendo no, es un agente del sistema, es un agente de control, o sea que como pareciera que ocupa ese doble lugar de estar por fuera, como no aceptado, pero a la vez mantener el equilibrio no es como... Y por algo no no se es- fue del horóscopo. El horóscopo, por algo no se fue del diario, el horóscopo, nunca. bueno, ese es un buen punto. Que esté en el diario implica que ocupa un lugar en el sistema De consumo, mainstream de de consumo consumo. mainstream, ¿sí?
Ujú. O bueno, la estadística de que posiblemente Ludovica Esquirru con su libro de predicciones de astrología china haya vendido más ejemplares que Borges. Eso es importante también, es fuerte. No sé de quién habla mal, en principio alguien seguramente se horrorizará con este dato, pero no, para mí no habla bien, no habla ni mal de Ludovica ni mal de Borges, digamos, no, no. Lo que pasa es que, bueno, el tema predicciones y esas cosas es muy atractivo. Es muy atractivo. Y será atractivo justamente porque como no te pone en conflicto y te confirma todo, entonces por eso te lo querés quedar. Es una buena pregunta, sí. O sea, además, algo que a lo que nos enfrentamos los humanos es la incertidumbre, ¿no? Y la falta de garantía, justamente. Entonces, si Adorno piensa y la astrología puede funcionar así, como tantas otras cosas, que es un sistema organizado de conceptos que venden garantías, y entiendo que puede generar ese efecto masivo de fascinación y tiene ese peligro también de aportar falsas garantías. Farmacológico también, como que te da Farmacológico. como un río que te relaja, te da como un mi relajante. Sí, como podría haber sido la religión en algún momento, viste, El opio de las to- masas. claro, tantas cosas pueden caer en ese lugar de, sí, de cubrir esa angustia que nos genera el hecho de que estamos a la deriva. Y sí, y sí. No, tampoco subestimar el fármaco. Industria más millonaria que esa. Tampoco subestimar los fármacos. Bueno, corazón, muchas gracias por haber participado. Les dejamos la lista de reproducción acá. Pueden Gracias a buscar vos el por la canal de invitación. Mati, lo pueden buscar en Instagram. Y muchas gracias. No, te agradezco mil por haberme invitado, un placerazo, muy linda charla y bueno, nos volveremos a encontrar. Prontísimamente. Chao.